Bueno, entonces de lo que vamos a hablar hoy es, en principio, lo que quiero hacer es, ustedes conociendo que la derivada lo que hace es darte la pendiente de la recta tangente cuando la evalúas en cierto punto, lo que quiero hacer es el trabajo de encontrar cuál es la mecánica de encontrar una recta tangente a una función. Así que eso va a ser el primer ejemplo que vamos a hacer. Después de eso, me voy a meter a derivar funciones un poco más complejas. Ustedes por el momento saben derivar sumas y saben derivar restas, productos y divisiones, ¿no? Con las reglas de derivación. Tienen una regla del producto, por ejemplo, ¿no? Que tenés que derivar el primero y después el segundo no derivarlo, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, lo que no sé si ustedes vieron la regla de la cadena, que es para derivar una composición de funciones. Estaría bueno que me digan eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer la clase de hoy es, en una primera parte, hacer una recta tangente y en una segunda parte, hacer la regla de la cadena que lo que hace es ayudarnos a derivar funciones compuestas, que son funciones un poco más elaboradas que la simple suma, resta, producto y división de funciones, sino que uno puede ya derivar cosas como coseno de x al cuadrado, ¿no? O sea, o la exponencial de 3x más 1, ¿sí? Funciones donde hay composición. Bueno, entonces comencemos con un ejemplo de recta tangente. Para eso voy a copiar un enunciado para hacer el ejemplo. A ver, ejemplo. Entonces voy a tomar una función y un punto, ¿sí? Siempre que vos tenés el gráfico de una función, para hacer la recta tangente, te tenés que parar en un punto del gráfico de la función. Así que los puntos del plano tienen dos coordenadas, ¿sí? La x y la y. Yo me voy a parar en el punto x menos 2 y la coordenada y va a ser la que sea que me diga la función, f de menos 2, ¿sí? Esa sería la coordenada y. Y bueno, calcular la recta tangente sería el enunciado, la consigna. Bueno, entonces la, la cuestión acá viene por este lado. A ver, la recta tangente, siempre una recta se escribe de esta forma. I igual a m de x más b, ¿sí? Siempre se puede escribir así una recta. Ahora, si yo tengo el gráfico de una función y esta recta no es cualquier cosa, sino que es el, la recta tangente al gráfico de una función, lo que tengo que hacer, por ejemplo, si lo que yo estoy haciendo es hablar de la recta tangente acá, es tener en cuenta que primero hay una cosa muy importante, que es que este punto que está acá, que se llama punto de tangencia, es un punto de la recta. El punto de tangencia es aquel punto en el que se posa la recta sobre la función, ¿sí? Un punto de contacto que pertenece tanto al gráfico de la función como al gráfico de la recta. Ese punto de tangencia, en el caso nuestro, es el punto, este que está acá, el punto de contacto de la recta tangente con el gráfico. Ese punto es muy importante porque yo sé que es un punto que pertenece a la recta. Entonces, llegado el momento, yo lo voy a usar acá para sacar ya sea la pendiente o la ordenada al origen, para sacar la información que sea necesaria.
Y la pendiente de esta recta, si esta recta se escribe como y igual a m de x más b, la pendiente se va a escribir, si este punto que está acá abajo es, llamémoslo x sub 0, la pendiente es, si esta función es f, es la derivada de f evaluada en el punto x sub 0. No en cualquier punto, sino en el valor de x en el que vos estás calculando la recta tangente. Entonces este sería el esquema de las dos cosas que hay que saber para calcular la recta tangente. ¿Sí? Por un lado, el punto de tangencia, esta altura de acá vendría a ser f de x0. Entonces, saber que tenés un punto que es x sub 0, f de x sub 0, que podés sin ningún inconveniente reemplazarlo acá, y después que tenés la pendiente de esa misma recta. Entonces, con esos dos datos vas a sacar la recta. Cuando hablábamos de función lineal hace bastante ya, al principio de la cursada, este, había muchos ejercicios de hallar la función lineal que satisfaga, bla, bla, bla. Y a veces te decían, te daban 2 puntos de paso y tenías que calcular la función lineal. Y había otras variantes de ejercicios, como por ejemplo, hallar la función lineal a partir de su pendiente y, y un punto de paso. Ese sería el caso nuestro, el caso que vamos a usar ahora. Bueno, nada, no voy a dar más vueltas sobre eso. Entonces, tengo la función y tengo el punto de tangencia. Lo primero que voy a hacer es escribir el punto de tangencia, eh, digamos, de forma numérica, ¿sí? Tengo que hacer f evaluada en -2, lo que sería 2 al cubo menos 4, ¿sí? Va a ser 4. Fíjense que acá tengo que evaluar la f en -2. Cuando pongo el -2 al cubo me queda negativo, ¿sí? Porque son una cantidad de potencias impares. Con este menos de adelante se cancela y me queda más. Más 8 sería el resultado. Y acá tengo 2 por -2 sería -4, así que al final va a quedar 4 positivo. Este es el punto de tangencia. Bueno, una vez que tengo el punto de tangencia, me pongo a calcular a ver quién es la pendiente. Para la pendiente tengo que hacer la derivada de f en el valor de la x, en -2. Bueno, pero para hacer eso primero tengo que saber la derivada de f. Entonces les recuerdo. Esto es una suma de funciones, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es derivar sumando a sumando y después sumar, ¿sí? Entonces, el primer sumando em, es menos x al cubo, el menos queda, el exponente baja hacia adelante de la x y resto 1 en el nuevo exponente, o sea, 3 menos 1 me quedaría 2 el nuevo exponente. Más, y 2x la derivada es 2, ¿sí? Bien, esta es la derivada. Entonces, ¿cuánto vale la derivada cuando la evalúo en -2? Es poner un -2 acá. La potencia es 2, así que sería 4. 3 por 4, 12. Sería -12 más 2. O sea, -10. Entonces, ¿cómo queda la recta tangente? Si reemplazo este -10 acá, ya tengo una noción más fiel de la recta tangente que sería -10 por x más b, en donde esa ordenada al origen, para conocerla, tengo que usar el dato del punto de tangencia, venir y reemplazarlo en esta ecuación. Bueno, ¿cómo queda la ecuación cuando uso el punto de tangencia? El 4, que es la coordenada y, va a ir a la coordenada y, y el -2, que es la coordenada x, irá acá. Bueno, -10 por -2 sería +20. Entonces tengo 4 menos 20, que pasa restando, es igual a b. O sea que b vale
menos 16. ¿Llegan a ver acá abajo? ¿Se llega a ver acá? Sí, perfecto. Bueno, esta es la recta tangente, si ese sería el resultado final. ¿Estamos de acuerdo en esto? Em, bueno, eso sería por el lado de recta tangente. Me gustaría mostrarles cómo queda la recta cómo queda la recta tangente. A ver si puedo presentarles pantalla. Em, a ver, vamos a ver si les puedo presentar pantalla. Si alguien no ve, me avisa, prende el micrófono y me dice a ver si lo podemos solucionar. ¿Ven la pantalla ahí? Si me pueden avisar con el micrófono, mejor porque no estaría viendo ahora los mensajes escritos. Sí, ahí se está presentando. Se ve, se ve. Bueno, lo que voy a hacer ahora es copiar acá para que me grafique la, la función f de x. ¿Sí? A ver si la grafica. Claro, a mí me gustaría tener el gráfico de las dos funciones juntas. Esta es la f de x y a mí me gustaría graficar al mismo tiempo otra función. No sé si me va a dejar eso hacer. A ver si puedo graficar dos funciones al Profe, mismo tiempo. Sí. hay gente que todavía no puede ver, que Ah, están bien. avisando en el chat. Desfijen la pantalla y vuelvan a fijar ahí en donde ponen la pantalla. O sea, Claro, la parte de la pantalla. gracias. Sí, cuando yo presento pantalla, tienen que volver para atrás y elegir como otro usuario en el que aparezco yo presentando pantalla. Bueno, mientras tanto yo igual no se perdieron nada porque todavía estoy terminando de copiar esto. Lo que copié en la pantalla por el momento es la función eh, y probé a ver si me sale dibujar dos funciones al mismo tiempo. Aparentemente me sale, entonces lo que voy a hacer ahora es graficar las dos funciones juntas. A ver. Quiero graficar la recta tangente. Sería menos 10 x menos 16. Bueno, esta es era la recta tangente en el punto menos 2, en el valor de x menos 2. ¿Sí? El punto era el menos 2, 4. Ven que hay un punto de contacto por acá en la función, no sé si ven mi mouse, justo arriba del menos 2, ¿sí? A una altura baja, pero bueno, fíjense que la escala en el eje Y también es muy grande. En una distancia muy chiquita crece 10 unidades. Entonces estimo que este punto es el menos 2, 4, que es nuestro punto de tangencia. Fíjense que hay contacto ahí entre la recta y el gráfico de la función polinómica. Y aparte de que hay contacto, fíjense lo distinto que es el contacto que hay en este punto del contacto que hay en este punto. En este punto el contacto es transversal, es decir, el gráfico de la función lineal atraviesa al polinomio, al gráfico del polinomio, mientras que en este punto la recta y el gráfico del polinomio se van acomodando de forma de quedar, digamos, entre comillas, paralelos, ¿no? Como que pasa rozando el gráfico de la recta al gráfico del polinomio. La idea de recta tangente es esa. Me gustaría que se vea un poco más atrás el dibujo, pero bueno, no puedo modificar eso. Bueno, entonces voy a dejar de presentar. Entonces, la idea de la recta tangente debe ser esa, ¿sí? Que cuando vos estás haciendo el gráfico, te quede una cosa como la que yo les había mostrado acá, que pasa rozando
y después puede haber otro punto de contacto acá si la función baja, pero esto ya no tiene nada que ver con la recta tangente, digamos. La recta tangente tiene un punto de tangencia y puede tener otros puntos de contacto por otro lado, pero no va a pasar rozando. En donde pasa rozando, digamos, es en el punto de tangencia, que es en el punto donde, bueno, la derivada viene dada, la pendiente de la recta viene dada por la derivada. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta de esto, si hay alguna duda sobre algo. ¿Hago uno más de estos? ¿Quieren o paso a regla de la cadena? Yo haría uno más, no sé. Bueno, hago uno más entonces, un poco más rápido, pero sería la misma idea, ¿sí? Entonces tengo una función que sería 2 sobre x menos raíz de x. Ah, les quería aclarar algo, porque alguien me estuvo mandando mensajes, más de una persona me mandaron mensajes diciéndome que recibían mensajes de otro profesor anunciando clases también y, y no sabían por ahí si asistir o no. Yo les recomiendo que asistan a todas aquellas clases que puedan asistir. Igualmente recuerden, o sea, yo estoy dando clase los jueves, Manuel Puebla está dando clases los jueves, los lunes está dando Alan, también dan otros profesores los lunes. Lo que es nuestro curso de balas, acá hay más de una comisión, de hecho, ahora. Entonces, todas las comisiones que corresponden al horario de 7 a 10 estamos dándoles clases tanto los lunes como los jueves. Aunque no esté siempre el mismo profesor, tienen meets los 2 días, así que asistan a todos. La idea es que yo hoy arranqué el trabajo que dejó ya Alan hecho, que es lo de derivada, yo ya lo di por sabido, digamos, ¿sí? Hasta cierta parte, así que traten de asistir a las dos clases, a los lunes y los jueves. Bueno, bueno, entonces ahora, esta función con este valor de x, lo que quiero hacer es hacer la recta tangente digamos, que corresponda a este valor de x, ¿sí? Entonces, em, para calcular la pendiente voy a necesitar la derivada de la función, ¿sí? Así que lo primero que hago es la derivada. 2 sobre x, ¿sí? Para derivar 2 sobre x, lo que puedo hacer es el 2 sobre x, escribirlo como 2 por... em, a ver, no, el 2 sobre x está en la tabla de derivadas, ¿sí? Que sería el logaritmo natural. Te da 2 por logaritmo natural de x, esa sería la derivada. Y acá, a ver, ¿cómo hago para derivar el x? No, perdón, estoy haciendo mal esto. Vamos a reescribir la función f, así. El 2 sobre x lo puedo escribir como 2 por x elevado a la menos 1, ¿sí? Y la raíz de x también la puedo escribir como una potencia. Sería la x a la 1/2. Acuérdense que cuando uno tiene una cosa así, no sé, raíz cúbica de x a la quinta, esto lo puedes escribir como una potencia, ¿sí? Una potencia fraccionaria, así, x a la 5 tercios. Bueno, entonces, esta sería nuestra función, y para derivarla, bajo el exponente, me queda menos 2, x, tengo que restar 1 en el exponente, x a la menos 2, acá bajo el 1/2, y resto 1 en el exponente, me quedaría menos 1/2. 1/2 menos 1 pasa a ser menos 1/2. ¿Qué quiero hacer con esta derivada? Bueno, primero podría escribirla un poco mejor, que sería menos 2 sobre x elevado a la menos 2, puedo escribir la x abajo con una potencia, con un exponente positivo.
Y acá lo mismo, si el exponente es negativo, puedo dar vuelta la fracción, digamos, y escribirlo con exponente positivo abajo. El exponente pasaría a ser un medio positivo, ¿sí? Lo cual es raíz de x. Bueno, esta expresión que tenemos acá es la derivada de la función. Lo que quiero hacer con la derivada entonces es calcular la pendiente. La pendiente va a ser esa fórmula evaluada en el número 4, ¿sí? Que es el x0 que nos da el enunciado. Entonces, ¿qué pasa cuando pongo un 4 ahí? Me va a quedar 16, 2 sobre 16 es menos un octavo, y cuando ponga un 4 acá va a quedar, la raíz va a ser 2, 2 por 2, 4, menos un cuarto, ¿sí? O sea, menos un octavo, menos un cuarto. Bueno, y esa resta menos 3 octavos. Esta sería la pendiente, ¿sí? Y la recta tangente vendría a ser, a ver, Profe, ya no. Ahí abajo no se ve. bueno, la recta tangente sería menos 3 octavos por x más b, en donde b va a haber que determinar quién es, ¿sí? Teníamos por un lado nuestra función, que era 2 sobre x menos raíz de x, y el punto x0, que era 4. ¿Qué hago para determinar el valor de b? ¿Cómo era que seguía esto? Tengo que conseguir el punto de tangencia. Ya conseguí la derivada, ya la usé para conseguir la pendiente, y ahora tengo que conseguir el punto de tangencia. El punto de tangencia tiene, como todo punto del plano, dos valores, x e y. El valor de x es el que viene en el enunciado. El valor de y del punto de tangencia es agarrar mi función y evaluarla en el valor de x que corresponda. O sea, va a ser 2 sobre 4 menos raíz de 4. Y esto me va a dar un medio menos 2. O sea, menos un medio. No, menos un medio no, menos 3 medios. Entonces el punto de tangencia sería el punto 4, menos 3 medios. Bueno, y este punto lo utilizo acá en esta recta que por ahora está incompleta, entonces me quedaría menos 3 medios es igual a menos 3 octavos por 4 más b. Y acá intento despejar b. Si simplifico el 4 con el 8, me va a quedar un 2 abajo, o sea que va a ser menos 3 medios más b, y este 3 medios lo voy a pasar sumando. Entonces b termina siendo 0, ¿sí? Entonces si b es 0, la recta tangente va a ser menos 3 octavos de x más nada, ¿sí? Y va a quedar ahí. Revisémosla. A ver, voy a presentar pantalla de nuevo y vamos a revisar este resultado, a ver si lo que obtuvimos es coherente, ¿sí? Entonces voy a ir al programa este y voy a tratar de dibujar de nuevo las dos funciones. Recuerden cambiar el usuario para poder ver la pantalla. Entonces acá voy a poner 2 sobre x menos raíz de x, a ver si me dibuja esto bien. Esta sería la función. Bien, ahí tengo el dibujo de la función. Y ahora la recta tangente
Vamos a ponerlo acá al lado. Menos 3/8 por x. Fíjense que acá en el punto de tangencia, que es el punto 4, algún número negativo, que parece ser que es el -1,5 aproximadamente, por lo que se ve acá a la izquierda, en ese punto la recta pasa rozando el gráfico de la función, como debe pasar si realmente es la recta tangente. ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Bueno, eh, entonces vamos a seguir con, no sé si hay alguna pregunta. Esto sería lo último de recta tangente. Después la idea es que sigan ustedes con los ejercicios que tengan en la guía y por demás lados. Yo voy a hacer un cambio de tema ahora. No sé si queda alguna duda sobre esto para aclarar. Bueno, el siguiente tema sería la regla de la cadena. Entonces, a ver, regla de la cadena. La regla, o sea, ustedes saben derivar funciones. La última vez, más o menos, construyeron una tabla de derivadas, ¿no? ¿Saben lo que es una tabla de derivadas? ¿Estuvieron hablando de eso la última vez? Perfecto. Entonces, la idea es que en la tabla de derivadas ustedes tienen varias funciones, ¿no? Que saben derivar. Debe estar e a la x, debe estar 1/x, debe estar raíz de x, x al cubo, x al cuadrado. Capaz que raíz de x no está, pero raíz de x la pueden escribir como x elevado a la 1/2, como hice hace un ratito. Y x elevado a la 1/2 sí que pueden derivarla con la tabla porque tienen en la tabla la derivada de x elevado a la n. Entonces, usando ese renglón, podés derivar raíz de x, ¿sí? Escribiéndolo como potencia. Si tenés 1/x, lo mismo. Así que, bueno, acá me dicen que hicieron un ejemplo de raíz, o sea, hay algunas que no aparecen a primera vista, pero las tocas un poquito y te das cuenta que son algunas de las funciones que aparecen en la tabla de derivada. Pero bueno, en realidad son muy pocas las variantes que aparecen, ¿no? Y por el momento lo que sabemos hacer es derivar sumas, restas, productos y divisiones de esas funciones. Entonces, con la regla de la cadena lo que vamos a poder hacer es derivar funciones que sean de este estilo, que sean f compuesto con g de x, o sea, cuando una función está dentro de otra. Por ejemplo, como están las cosas en este momento, si yo les pido que deriven, por ejemplo, no sé, vamos a decir, a ver, coseno, ¿saben derivar coseno? Está en la tabla de derivadas. Perfecto. Si les pido que deriven la función coseno de x cuadrado, en principio no está en la tabla de derivadas y acá tenemos un problema porque coseno de x al cuadrado no es ni una suma, ni una resta, ni un producto, ni una división, entonces no podemos aplicar las cosas que ustedes vieron la vez pasada. Entonces ahí es donde entra la regla de la cadena para atacar funciones como estas, ¿sí? Bueno, entonces la forma que tenemos para derivar eso es la siguiente. Derivamos la función de afuera, digamos, la f, y la evaluamos en g de x, que es la función que está dentro, y lo multiplicamos por la función que está dentro derivada. Cuando a vos te dan una función y no te dicen quién es la f, quién es la g, vos te tenés que fijar cuál es la función que está afuera
¿Y cuál es la función que está metida adentro de la otra función, componiéndose? Entonces, una vez que tenés identificadas a las dos, la derivada va a ser la derivada de la función de afuera. La derivada del coseno, ¿quién es? Es menos el seno, pero no voy a poner x acá, ¿sí? Voy a poner x al cuadrado. ¿Por qué pongo x al cuadrado? Porque lo que me está diciendo esto, que es la receta, es que acá adentro va g de x, no va x, ¿sí? Entonces, hago la derivada de la función de afuera, que es menos seno de x, pero donde dice un x, en la tabla de derivadas, no pongo x, sino que pongo la función g. Como dice acá, derivo, pero evalúo, adentro pongo g de x. Entonces, pongo x cuadrado y después multiplico por la derivada de g, que es esta de acá, 2x. Entonces, esa sería la derivada, ¿sí? En eso consiste la regla de la cadena. Entonces, hagamos algunos ejemplos. A ver, yo me doy cuenta quién es la función f, esta función, porque la función f, la idea es que es la última función que se hace, la última cuenta, ¿sí? Imagínate que vos tenés que hacer esta cuenta de acá con la calculadora, ¿sí? No sé, que yo te pongo un valor específico para el x, ¿sí? Te digo, evalúa esa función en x igual a 5. ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que deberías hacer, si yo te pido que evalúes acá en x igual a 5, es elevar el 5 al cuadrado. Y recién después, y por último, tomar el coseno de 25. Entonces, la última cuenta que se hace es la del coseno. La última cuenta, esa última cuenta es la primera en ser derivada. Entonces, esa es una buena forma de saber cuál es la primera función que tenés que derivar. Pensar, si hago esta cuenta con la calculadora, ¿cuál es la última cuenta que hago? Coseno, bueno, coseno tiene que ser la primera a la hora de derivarse. Acá, por ejemplo, si te digo que evalúes esta cuenta en 5, ¿cuál es la última cuenta que vas a hacer en la calculadora? Elevar a la cuarta, exactamente, esa es la última cuenta. Entonces, a la hora de derivar, esa potencia de elevar a la cuarta va a ser la primera a la hora de derivarse, ¿sí? Esto sería la f, elevar a la cuarta, y esto que está acá adentro sería la g, esta cuentita, esta resta. Entonces, ¿cómo es la derivada de h? Lo primero que derivo es la función de elevar a la cuarta. ¿Cómo se deriva eso? Baja al 4, sería 4x al cubo, pero recuerden que no ponemos x, sino que ponemos la g. Entonces sería 4g al cubo. Entonces acá adentro tengo que poner la función g. Eso sería esta parte, lo que acabo de copiar. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de g. Voy a poner un paréntesis porque la derivada de g tiene dos sumandos. G tiene dos sumandos, así que es la derivada del primero bajo el 3, resto 1 en el exponente, menos 2. Esta sería la derivada, ¿sí? Ahí termina. Entonces, esto de acá es la derivada de f evaluada en g de x, y esto de acá es la derivada de g. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Ustedes cualquier cosa me paran y me preguntan, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quién es la f
acá, en esta cuenta, ¿quién es la f? Logaritmo natural. Logaritmo natural, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque es la función que último aplico, en el caso que esté haciendo la cuenta con una calculadora, la última función en aplicar es del logaritmo. La primera es esta. Primero tengo que elevar a la cuarta y sumar. Y al final de todo logaritmo. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función? Aquella que es la última función es la primera a la hora de derivarse. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1/x. 1/x. Pero no voy a poner x de nuevo como siempre, sino que lo que pongo es g, que es todo esto que está acá adentro. Multiplicado por la derivada, esto sería f y esta sería g. Esta es la derivada de f, evaluada en g. Y acá al lado, multiplicando, tiene que ir la derivada de g. Baja, es una suma de dos términos, sí, pero la derivada de 3 me va a dar 0. Entonces en realidad va a quedar solo un término. Así que no necesito poner paréntesis en este caso. La derivada de x a la cuarta sería 4x al cubo. Así que puedo escribir esto como 4x al cubo sobre 4x a la cuarta, x a la cuarta más 3. Así, como una fracción, ¿sí? A ver, una más. Acá, ¿quién sería la g y quién sería la f? Acá la g siempre es la primer función que uno hace con la calculadora. Si yo te doy un número, ¿cuál es la primer cuenta que haces? La primera cuenta que se hace, si yo te digo que x vale 3, por ejemplo, es 3 menos coseno de 3. Y recién después podés hacer e elevado al resultado de esa cuenta. Entonces, esta función que está acá, el exponente, sería la g, mientras que la f es la función exponencial, e elevado a la cosa que sea, e elevado a la x. Bueno, entonces, la derivada sería la derivada de la exponencial, que es la exponencial, pero no voy a poner e a la x, como dice en la tabla, sino que lo que voy a poner en el exponente es la misma función g. Siempre la derivada la evalúo en g, nunca en x. Y pongo multiplicando la derivada de la función g. La derivada de la función g, como g es una resta, va a tener dos sumandos. Pongo paréntesis, la derivada de x es 1, pongo un menos, y la derivada de coseno es menos seno. Así que doble menos me va a quedar más. Esta sería la derivada, ¿sí? Bueno, a ver, uno más. Imagínate, ahora no le van a llamar h a la función siempre, ¿sí? A veces le van a llamar f. Entonces vamos a tomar una función que sea f de x, que sea coseno cuadrado de x. Este cuadrado que ustedes ven acá en el coseno, por las dudas les aclaro que es una notación que uno usa para esta cuenta. Para que no se haga tan pesado y que no aparezca el corchete, uno lo que hace es resumir, si quieren, esta escritura, escribirla con el cuadrado acá. Si lo que elevamos al cuadrado es la x, el cuadrado lo ponemos adentro de la x.
Y si lo que le vamos es el resultado, o sea, el coseno de x, lo podemos poner acá en lugar de poner el corchete, que sería lo correcto. Bueno, ¿cómo hacemos para derivar esto? Fíjense que por ahí, a la hora de derivar, pensarlo así, es claro cuál es la última cuenta que se hace, ¿sí? Si yo tengo el coseno de x y tengo elevar al cuadrado, esas serían las dos funciones. La última cuenta que vas a hacer acá sería elevar al cuadrado. Entonces va a ser la primera a la hora de derivarse. Entonces la función esta derivada va a ser bajo el 2, o sea, esto es elevar al cuadrado. La derivada de elevar al cuadrado es 2x, pero no pongo x, sino que pongo la función que esté adentro, o sea, coseno de x, por la derivada de lo de adentro, de esta función derivada, menos seno de x. Bueno, a ver, vamos a hacer algunos más. ¿Cómo hacemos con esto? Lo primero voy a escribirlo como una potencia, ¿sí? Entonces, para derivarlo, derivo primero la función de afuera, bajo el 3, siempre dejo adentro lo que está escrito, no pongo x, sino que dejo la expresión completa, y multiplico al final por la derivada de lo de adentro, que sería 2x más 1. La idea siempre es ir multiplicando por la derivada de aquello que todavía no derivaste, que debería ser lo de adentro, la función. A ver esta, vamos a hacer una más. Imagínense que tenemos coseno de seno de x. Entonces, la derivada sería la derivada de el de afuera primero, la derivada de coseno es menos seno, pero no la evalúo en x, sino lo que la sigo evaluando en lo que está acá adentro, seno de x. Y todavía me falta multiplicar por la derivada de aquello que todavía no multipliqué, que es la parte de adentro. La derivada de la parte de adentro es coseno. Bueno, esta sería la receta, digamos, para calcular derivadas con regla de la cadena. Eh, Después, bueno, te vas a encontrar a veces por ahí con funciones un poco más fáciles o más difíciles, o que tenés que mezclar regla de la cadena con regla del producto, ¿sí? Eh, por ejemplo, a ver, te podría tocar una función que sea, hasta acá exclusivamente usé regla de la cadena y por ahí en algún que otro ejemplo usé la derivada de una suma, como por ejemplo acá. Para derivar la parte de adentro tenía una suma de dos cosas, lo derivé. Bueno, a veces tenés que usar regla del producto mezclado con regla de la cadena. Por ejemplo, tenés, no sé, f de x, ponerle que es seno de x cuadrado por e a la x, ¿no? Entonces, si tenés esta función,
tenés una composición, pero también tenés un producto. Entonces tenés que hacer las dos cosas, la regla de la cadena y del producto. En ese caso tenés que derivar primero la función que está afuera, que es el seno. Eso da coseno. Evaluás no en x, sino en lo que haya adentro. ¿Está bien? Y después tenés que multiplicar por la derivada de lo que está adentro, derivado. Ahora, lo que está adentro es un producto, entonces a la hora de derivarse, tengo que usar la regla del producto. Va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y esto sería la derivada. Bueno, ¿preguntas hasta acá? A ver. Profe, ¿cómo era la regla? Porque me la estoy escribiendo. Ah, la regla sí, está acá atrás. Acá está. Esa sería la regla. Derivás primero la función de afuera, la seguís evaluando en lo que viene evaluada y después multiplicás por la derivada de lo que esté adentro. La derivada de lo de adentro. No, pero me refería a la del producto. Es, Ah, la del producto, ok, ok. La del producto era así. Cuando vos tenías f por g y lo querías derivar, tenías que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. eso era, gracias. No, no. Entonces, bueno, lo que hice en este paso fue usar esa regla. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo más. Bueno, vamos a hacer este, a ver. Acá lo que tengo es un producto, ¿sí? Entonces tengo que usar justamente la regla que me acaban de preguntar, la regla del producto, ¿sí? Entonces, bueno, voy a ponerles nombres a estas dos funciones por ahí. Bueno, no les voy a poner nombre. Vamos a trabajar así. La regla del producto que te dice, tenés dos factores, ¿sí? Primero derivar el primero, o sea, vamos a hacer primero el primer sumando este. Tenés que derivar el primero y el segundo no. O sea que tengo que derivar este paréntesis y esta exponencial la voy a dejar igual primero y después va a pasar lo contrario. Entonces, tengo que derivar primero este paréntesis. Entonces, déjenme escribir el paréntesis acá y vamos a tomarnos el trabajo por separado de derivar este paréntesis. ¿Cómo se hace para derivar este paréntesis? Copio acá lo que era de la clase pasada, cómo derivar un cociente. Tenías que derivar la de arriba, la de abajo no derivarla y restar esta derivada y dividir por g elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería acá? Derivo por la de arriba, da 1. La de abajo sin derivar, menos este sin derivar por la derivada del de abajo, 3x cuadrado, dividido la función de abajo al cuadrado. Entonces tengo que poner todo eso acá, que sería la derivada del paréntesis. Y va a estar este sin derivar, o sea, la derivada de este por este sin derivar. Después voy a tener más al revés, este sin derivar y este sí derivado. Bueno, esto quedaría x al cubo
menos. Acá voy a hacer distributiva. 3x Profe, al cubo. perdón. ¿Cómo? ¿Por qué pusiste un 1 ahí? Donde está multiplicado el x a la 3. Ah, sí, sí, me equivoqué. No, pará. No, no, Este, ese sí, no lo entiendo. no, este uno viene de la derivada de la parte de arriba, este. Sería uno más cero la derivada de la parte de arriba. Ah, claro, claro. Gracias. Bueno, entonces hago distributiva acá, me queda 3x al cubo menos 3x cuadrado por uno 3x cuadrado. Y la parte de abajo sería x, y acá tengo una potencia de potencia, ¿sí? Puedo multiplicar los exponentes. 6. Esta es la derivada de la fracción, que todavía la podría escribir un poco más compacta, porque si tengo dos potencias con x al cubo, puedo restarlas entre sí. Entonces podría escribir esto más chico todavía. Bueno, más allá de eso, acá tengo que poner la exponencial sin derivar, y a esto le tengo que sumar. Ahí ya tengo la mitad, ¿sí? Recuerden que esto es un producto y yo lo que acabo de hacer en ese producto es escribir esta mitad, ¿sí? La derivada de la fracción del primero por el segundo sin derivar. Eso es lo que acabamos de hacer. Ahora quiero escribir esta parte. F va a ir la fracción sin derivar por la derivada de la exponencial. ¿Cómo hago la derivada de la exponencial? Bueno, es una composición, no es e a la x, sino que es e a la x al cuadrado. Entonces, para derivarlo, tengo que usar la regla de la cadena. Entonces, la primera función que voy a derivar es la exponencial, ¿sí? Entonces, la derivada de la exponencial es la misma exponencial, s a la x, pero como siempre no pongo x, sino que pongo la función que yo tenga. Y después multiplico por la derivada de la función que todavía no derivé. 2x, la derivada de x cuadrado. Entonces acá va eso. E a la x cuadrado por 2x, ¿sí? Después ya les digo, puedo escribir esto más lindo, más feo, pero digamos, la derivada es esta, digamos, el trabajo arduo es este que está acá. Después queda simplificar, restar este con este, te va a quedar menos 2x al cubo, sacar factor común si tenés ganas sea la x cuadrado. Ya quedan cosas, digamos, que no me importan mucho. Lo que más me importa es que aprendamos cómo se hace cuando tenés que usar más de una regla a la vez, o sea, regla del producto, regla del cociente y regla de la cadena en el mismo ejercicio. Acá usamos cadena y producto. Acá estamos usando producto, cociente y cadena en el mismo ejercicio, así que ya se pone más complicado. No sé si todos me siguieron o no. Vi alguna pregunta que había por ahí, pero no. ¿Por qué hay que multiplicar por 2x? Bueno, fíjate. Hay que multiplicar por 2x por lo siguiente. Acá no tengo la función e a la x, sino que tengo e a la x cuadrado. Entonces hay dos funciones acá. Esta es la f y esta es la g. Entonces, ¿es un producto? No, es una composición. Estoy poniendo el x cuadrado adentro de elevar de e a la x. En donde dice x en e a la x, pongo un x cuadrado. Entonces estoy poniendo una función adentro de otra. Para derivar ese tipo de cosas, regla de la cadena. La derivada de la exponencial es la exponencial y la derivada del exponente es 2x. A ver si se me ocurre alguna más o menos con este nivel de dificultad, alguna más.
Bueno, no sé, por ejemplo esta, ¿no? ¿Cómo sería la derivada de esta función? A ver, acá aparece regla de la cadena y aparece regla del cociente, ¿sí? Cosa de saber cuál hacer primero. ¿Es a mí nomás o no se está viendo bien la imagen? Ahí se arregló. Ahí se arregló, pero bueno, genial. Bueno, em, tengo un cociente y tengo una composición, ¿sí? Pero lo primero que tengo que hacer es aplicar la regla del cociente. Es decir, tengo que hacer la función de arriba derivada por la función de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar por la función de abajo derivada dividido la función de abajo sin derivar y al cuadrado. Ahí lo que hice es aplicar la regla del cociente, ¿sí? Después, en este cachito, o sea, toda la cuenta es relativamente fácil, salvo este cachito en donde tengo que aplicar regla de la cadena, ¿sí? Las demás derivadas son derivadas, o sea, la otra derivada que aparece, esta es una derivada que ustedes pueden hacer ya desde la clase pasada. Es una suma, derivan la suma y ya está. Eh, entonces hago esta parte. ¿Cómo es la derivada del coseno de x al cuadrado? La derivada de coseno es menos seno. No pongo x, sino que pongo lo que esté adentro y multiplico por la derivada de lo de adentro, 2x. Entonces, bueno, vengo acá y reemplazo ese dato. Me queda menos 2x por seno de x cuadrado por este paréntesis menos coseno de x al cuadrado por, y la derivada de esta suma, fíjense que la derivada del 2 va a ser 0, entonces solamente me va a quedar la derivada de x al cubo. Y abajo lo dejo escrito así, ¿sí? No voy a desarrollar ese cuadrado, lo dejo escrito así. Bueno, eso sería la derivada de f, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya tienen tres ejemplos en los que se mezclan la regla de la cadena con alguna otra regla más, y bueno, que puede ser la del producto, la del cociente, la suma, así que bueno, tienen que saber trabajar con eso también. A ver. Entonces, ahora digamos que sabemos derivar más funciones que antes, lo que podemos hacer es, digamos, un ejercicio similar al que hicimos hoy al principio de la clase, o igual, que va a diferir con el que hicimos al principio solamente en la dificultad de la función, ¿sí? Hoy al principio hicimos un ejercicio que era hallar la recta tangente de tal función en tal punto, entonces, pero yo tampoco podía darte muchas funciones al principio. Les podía dar una función que o bien que tengan en la tabla de valores o que sea suma o producto o división de funciones que tienen en la tabla de valores. Ahora que sabemos derivar más cosas, digamos, se puede hacer ese mismo ejercicio, pero con una función un poco más elaborada. Entonces, ejemplo sería, con esta función, en el punto x sub 0 igual a 0, hallar la recta tangente. ¿Sí? Es hallar la recta tangente.
AF en x0, f de x0. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Mismo modus operandi que hoy, que lo hicimos hoy, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, primero, ubicar la derivada de f. ¿Para qué me va a servir la derivada de f? Para encontrar la pendiente de la recta tangente. Ahora, f es un cociente de dos funciones, así que aplico la regla del cociente, ¿sí? Entonces, e a la 3x derivada por el de abajo sin derivar, menos al revés, y dividido el de abajo al cuadrado, ¿sí? Regla del cociente. Entonces, la derivada del de arriba, ¿cómo la hago? La derivada de e a la 3x. Bueno, no es e a la x, pero es una composición de e a la x con otra función. Entonces tengo que pensar que esto que está acá, el numerador, es una composición de la función e a la x con la función 3x. Entonces, derivo la exponencial, no evalúo en x y multiplico por la derivada de lo de adentro, la derivada del exponente, que sería 3, la derivada de 3x, por la parte de abajo sin derivar, menos la parte de arriba sin derivar, por la derivada de la parte de abajo, dividido la parte de abajo sin derivar al cuadrado. Esto es la derivada, ¿sí? Usamos regla del cociente y usamos, en este cachito, regla de la cadena, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer para determinar la pendiente de la recta tangente? La recta tangente va a ser I igual a m por x más b. ¿Quién es m? Bueno, la derivada de la función evaluada en el valor de x0 que me digan, ¿sí? Evaluada en 0 en este caso. Entonces es toda esta cuenta evaluada en 0. E a la 3 por 0 es e a la 0. E a la 0 es 1. 1 por 3 por menos 1, menos 1 por 2 sobre menos 1 al cuadrado. Esto es lo que queda si en donde dice x pongo un 0. ¿Ok? Entonces, ¿esta cuenta cuánto es? Es menos 3, menos 2 sobre 1 es menos 5. Entonces, esta es la pendiente. ¿Cómo calculo la ordenada al origen? Uso el punto de tangencia, ¿sí? Lo mismo que hoy. Busco el punto de tangencia, busco la coordenada y del punto de tangencia. ¿Quién va a ser la coordenada y? Va a ser f de la coordenada x del punto de tangencia. Entonces agarro la función y la evalúo en 0. Va a ser e a la 3 por 0, o sea, e a la 0, que es 1, sobre menos 1. Porque 2 por 0 es 0, me queda el menos 1, menos 1, ¿sí? Entonces el punto de tangencia va a ser el punto 0, menos 1. En x un 0 y en y menos 1. Lo reemplazo el punto de tangencia en la recta, como la tengo escrita ya sabiendo la pendiente. 5 por 0 es 0. Entonces la ordenada al origen es menos 1. Sabiendo la ordenada al origen, vuelvo a reescribir la recta, pero completa, en su versión final. Bueno, y ahí estaría el resultado de cuál es la recta tangente, en el punto 0 menos 1. Entonces, bueno, estos son los ejercicios con los que se pueden encontrar en la práctica 5, ¿sí? Y hasta el ejercicio 5, por lo menos, pueden hacer todo con esto. Después, bueno, ahí... Este es el ejercicio clásico, ¿sí? Es el ejercicio en el que... Ejercicio clásico sería el ejercicio en el que te dan una función y un punto
y te piden que halles la recta tangente en ese punto. Un ejercicio distinto, digamos una vuelta de rosca sobre ese punto, sería algo como el ejercicio 6, que ahora podría hacer algunos de esos. Eh, a ver, voy a hacer el ejercicio 6 de la guía. Esto sería la guía 5. Bueno, fíjense que este ejercicio nos habla de recta tangente, porque bueno, en el enunciado nos habla sobre la recta tangente, pero no es el ejercicio de, mira, te doy la función, allá la recta tangente, no. Porque de hecho acá también nos da la recta tangente. Lo que nosotros tenemos que hallar es el punto del gráfico de esta función en el cual esta es la recta tangente. O sea, nosotros tenemos que hallar un punto. Entonces, eh, me gustaría escuchar qué ideas tienen. No sé si a alguien se le ocurre alguna idea de cómo empezar. Que prenda el micrófono y me cuenta. A ver qué se les ocurre para empezar este ejercicio. Podríamos sacar, Derivar, ¿Nadie se anima? derivar la primera y después igualarla a la otra, a la recta. Eso está bien. ¿Para qué las igualarías? O sea, cuando uno iguala funciones, ¿qué es lo que busca? ¿Encontrar qué cosa? Una ecuación que sea igual a las dos. Claro, cuando vos igualás las ecuaciones, estás buscando el punto que cumple las dos ecuaciones. Claro. O sea, lo que uno tiene, está bien la idea en principio. Uno tiene esta función y tiene una recta. Entonces, lo que nos están preguntando es el punto del gráfico de f en el que esta es la ecuación de la ecuación de la recta tangente. Acuérdense, yo presenté pantalla dos veces, ¿sí? Las dos veces que presenté pantalla fue para mostrarles el gráfico de rectas tangentes y les mostré el gráfico de funciones al mismo tiempo, ¿no? Y el punto en el que nosotros estábamos haciendo la recta tangente, que es el punto que llamamos punto de tangencia, ¿qué pasaba cuando presenté pantalla? ¿Qué se podía ver en ese punto? Siempre en el punto de tangencia pasan la recta y también el gráfico de la función. O sea, pasan las dos funciones por ese punto, ¿ok? Entonces, el punto de tangencia es un punto de contacto, es un punto de intersección entre la recta tangente y la función que sea. Entonces, buscar los puntos en común entre el gráfico de la función y la recta tangente no es una mala idea para empezar, ¿sí? Entonces, eh, idea 1, idea Pero 1, podría ser la derivada de la función.
¿Qué cosa la derivada? ¿Podría ser la derivada de la función igualada a la otra? Ah, eso ¿O no? también, eso también. Eso sería otra idea. Sí, sí, perfecto. Idea uno. Déjame dejar en claro esta idea y después ponemos la otra. Entonces, hacer, o sería buscar los puntos en común entre el gráfico de f y la recta. Uno de ellos será P, será el punto P del enunciado. Si me dan, no sé, 2 o 3 puntos de intersección, después yo voy a tener que ver cuál de esos 2, cuál de esos 3 es el punto que a mí me interesa, haciendo otro análisis con la derivada. La otra idea es, idea 2, igualar las derivadas. Muy buena idea. Igualar las derivadas de f y de la recta. Eso está perfecto, porque la idea es que cuando uno hace una recta tangente, eh, la pendiente de la recta está dada por la derivada de la función. Entonces la derivada de la recta tangente siempre coincide con la derivada de la función. Fíjense, eh, a ver, sin ir más lejos, en el ejemplo este que hicimos hace un minuto, la derivada de la función evaluada en cero, tengo una función. La derivada de esta función evaluada en cero me da -5. ¿Y cuánto da la derivada de la recta? La derivada de esta recta, no importa en qué punto, siempre vale -5. Es -5 menos 0. Siempre es -5. Entonces, en el punto con con primer coordenada 0, la derivada de la función coincide con la derivada de la recta. Así que esa me parece una mejor idea que la primera. No igualar las funciones, sino igualar las derivadas. Bueno, yo creo que con esto ya es suficiente. Bueno, esta segunda idea me gusta más, así que voy a usar esta. Entonces voy a decir, agarro la función, la derivo, va a ser 3x al cuadrado, menos, baja el 2, me va a quedar 4, x y más 0 sería la derivada. Así que esta es la derivada. Mientras que para la recta la derivada es -1, ¿no? Entonces, uso la idea 2 de igualar las derivadas. Igualo la derivada de f con la derivada de la recta. Y me fijo cuáles son los puntos en los que coinciden. Habrá muchos puntos en donde no coinciden las dos derivadas. Y aquellos puntos donde no coinciden las derivadas no van a ser puntos donde estoy haciendo la recta tangente. Entonces, bueno, busco dónde coinciden. Paso el 1 para acá. Y es genial porque me queda algo que sé resolver, que es una función cuadrática, ¿sí? Entonces, acá tengo que hacer la fórmula de la resolvente y me va a dar las dos raíces o la raíz de la cuadrática. Me da dos valores posibles. 1/3 y 1, ¿sí? Si hago la fórmula de la resolvente. ¿Cómo decido entre estos dos candidatos? A ver, sigo acá, perdón, vamos a hacerle esto acá.
en x sub 0 igual a 1/3 y x sub 0 igual a 1, la pendiente de la recta tangente es la que tiene que ser, -1, ¿sí? O sea, yo conseguí dos valores de x en los que si yo derivo la función, me da la pendiente que me tiene que dar, que es -1. Ahora, no es lo único que necesito que coincida la pendiente para que esta sea la recta tangente. También necesito que se cumpla, digamos, esta información es relativa a la pendiente, pero siempre que yo me ocupo de ejercicios de recta tangente, hay dos temas que mirar. Uno es la pendiente y otro tema, digamos, paralelo a la pendiente, es el punto de tangencia. Entonces me tengo que fijar a ver qué pasa con el punto de tangencia. ¿Qué pasa con el punto de tangencia? Para x sub 0 igual a 1/3 y para, acá, y para x sub 0 igual a 1. Entonces, a ver, la idea es que calculemos los puntos de tangencia. Los puntos de tangencia, ¿cómo se calculaban? Si yo tengo el x, ¿cómo calculaba el punto de tangencia? Tengo que calcularlo si sub 0 y lo hacía calculando en la función, ¿no? Iba a la función original, por ejemplo, agarro el 1 y lo pongo en la x. 1 al cubo, menos 2 por 1 al cuadrado, más 2. Esto sería 1. Esto me da un punto de tangencia que va a ser el 1,1. Mientras que en el otro tengo que hacer una cuenta más fea, que sería 1/3. 1/3 al cubo, menos 2 por 1/3 al cuadrado, más 2. Esto sería 49 sobre 27. Un número. Entonces el punto de tangencia en este caso sería el 1/3, 49 sobre 27. Estos son los dos puntos de tangencia. Uno el asociado a 1/3 y el otro el asociado a 1. Entonces, la función, el gráfico de la función, seguro que pasa por estos dos puntos, ¿no? Porque estos dos puntos yo los conseguí haciendo un valor de x para la coordenada x y la coordenada y la conseguí haciendo f evaluada en el valor de x. O sea que estos dos puntos, ambos, están en el gráfico de la función. Eso es seguro. Estaría bueno ver cuál de estos dos puntos, aparte de estar en el gráfico de la función, está en la ecuación de la supuesta recta tangente, de la recta tangente, que es esta. Si tengo la suerte de que un punto está y otro punto no está, entonces aquel punto que esté en la recta tangente va a ser el punto que sea la respuesta al enunciado, porque si yo estoy buscando el punto del gráfico de f, ¿sí? En el que esta es la recta tangente, ese punto no solo tiene que estar en el gráfico de f, sino también en la recta tangente. El punto de tangencia es un punto en común que tienen el gráfico de la función y su recta tangente. Yo sé que estos dos puntos están en el gráfico de f, que son dos puntos que cuando calculo la derivada de la función y la evalúo en las coordenadas x respectivas de cada uno de los dos puntos, obtengo una pendiente que es adecuada, que me da -1, que coincide con la
pendiente de la recta tangente, resta ver cuál de estos cumple la ecuación de la recta y cuál no. Este punto, fíjense, si hago menos 1/3 más 2, no da 49/27. O sea, no cumple la ecuación de la recta tangente. Si hago esta cuenta, menos x más 2, siendo esto x, no me da y. En cambio, este punto, si hago menos 1 más 2, sí da 1, que es la y. O sea, cumple la ecuación de la recta tangente. La conclusión acá sería entonces que la respuesta final sería el punto 1,1. ¿Cuál es el punto del gráfico de f cuya recta tangente es menos x más 2? El 1,1. Ya acá se pone más complicado. Se ve a las claras que se pone más complicado que el ejercicio típico, en el que te dan una función y te dicen allá la recta tangente. Acá te están dando la recta y te piden que ubiques el punto. Bueno, no sé si quedó claro, si hay preguntas sobre esto. Nada, bueno. A ver, voy a hacer un último ejercicio. Que sería el ejercicio 7. De la Kia 5. Entonces, acá te dan una función. Esta es otra variante distinta de ejercicio. Bueno, entonces tenemos una variante que es la típica, digamos, que te dan una función y te preguntan la recta tangente en un determinado punto. Esa es la variante que estudiamos al principio de la clase y hace un rato también con otra función. Después tenés otra variante en donde te dan la recta tangente y lo que te piden es el punto de tangencia, ¿sí? Que es el ejercicio de recién. Y ahora tenemos esta última variante en donde la función nos la dan de manera incompleta, porque acá hay letras que no sé cuánto valen, que son números que no sé cuánto valen. Nos dan la recta tangente y nos dan el punto. Nos dan la mitad del punto en realidad porque solamente nos dan la coordenada x del punto de tangencia. ¿Qué tenemos que encontrar? Teniendo la recta, tenemos que completar la función. ¿Cuál es la función? O mejor dicho, ¿cuáles son los valores de a y de b que se adecúan al hecho de que esta sea la recta tangente? Bueno, a ver, vamos a atacar esto por dos lados. Primero el punto de tangencia. El punto de tangencia, ¿cuál es? ¿Cómo consigo el punto de tangencia? Quiero que alguien prenda el micrófono y me diga
¿cómo consigo el punto de tangencia si no tengo la función? Porque la función está incompleta. Puedo suplantar, o sea, hacer -3 por 0 más 6 y va a ser la i, y ahí ya Eh, tendría el punto completo. Exactamente. Perfecto, perfecto. Gracias. Claro, la idea es esta. El punto de tangencia, como les marqué varias veces hoy, es un punto en común entre la función y la recta tangente. Entonces, cuando te pasa este problema, digamos que no tenés la función completa, que tenés algunos datos incompletos, tranquilamente, si vos tenés la recta, podés usar la recta para calcular el I0, ¿sí? Del punto de tangencia. Entonces, en lugar de hacer f de 0, voy a hacer la recta tangente en 0. -3 por 0, que es este, más 6. O sea, 6. Eso me da el punto de tangencia, que sería el 0, que de nuevo es este, coma 6. Genial. Pero por otro lado, yo sé que el punto de tangencia, el I0, lo hubiese podido calcular si hubiese tenido el A y el B con esta fórmula, ¿no? Como lo hacíamos siempre, como lo vinimos haciendo hace rato. Entonces, si yo lo hubiese hecho así, me hubiese quedado esto, ¿de acuerdo? Y esta cuenta da 4 más A, y esto es E elevado a la 0, que da 1. O sea que queda 4 más A. Ahora fíjense, el punto de tangencia no puede variar. No puede variar por, por cómo se me ocurra calcularlo. Entonces, este 6 tiene que ser igual a este 4 más A. Entonces, igualando, me va a quedar que 6 es 4 más A, entonces A debe valer 2. Entonces ahí ya tengo la primera de las letras, ¿sí? Claro, A es igual a 2. Bueno, y para la segunda de las letras, voy a mirar la pendiente, ¿sí? Fíjense que siempre las ideas rondan en torno a dos temas. Uno va a ser el punto de tangencia y el otro va a ser la pendiente. Eh, Perdón que les mezcle las cosas, ¿no? Pero en el ejercicio de atrás, una idea era de los puntos en común, idea que viene de la mano de los puntos de tangencia, los puntos en común. Un punto en común entre el gráfico de la función y el de la recta es el punto de tangencia. Y la otra idea que hubo fue igualar las derivadas. Las derivadas tienen que ver con las pendientes, ¿sí? Entonces, siempre en los ejercicios de recta tangente, la mayoría de los ejercicios va a haber dos ideas dando vueltas. Una va a ser la idea de cómo uso el punto de tangencia, y la otra idea va a ser cómo uso el tema de la pendiente, ¿sí? Son las dos cosas que tenemos para enfrentar el problema. Bueno, a ver, entonces el tema de la pendiente, ya sabemos por el ejercicio que hicimos justamente antes que este, que eh, la derivada de la función evaluada, ¿no? En el punto este, en el valor este, nos va a dar la pendiente de la recta tangente, pendiente que sabemos que es -3. Entonces, lo que sabemos es que -3, que es la pendiente de la recta tangente, tiene que coincidir con esto, con la derivada de la función evaluada en cero. Bueno, ¿cuál es la derivada de la función? A ver, hagámosla. Si bien no terminamos de conocer cuánto vale la función numéricamente, ya sabemos algo. Primero, déjenme que f de x le ponga el 2, ¿no? En el lugar este. Entonces, tenemos esta función. Y hay que derivarla. ¿Cuál es la derivada?
Bueno, el 4 va a desaparecer, me va a dar 0 y queda la derivada de esto. 2 por la derivada de la exponencial, que bueno, como ya practicamos hoy más temprano, es una composición, ¿no? No es e a la x, sino que es e y en el exponente tenemos otra función. Ya vimos ese ejemplo. La derivada de la exponencial es la misma exponencial y tengo que multiplicar por la derivada del exponente. Es decir, estoy usando la regla de la cadena. Acá el 3b, que lo desconozco el valor de b, lo tengo que tratar igual como un número, entonces el 3b está multiplicando a la x, la derivada va a ser menos 3b, ¿sí? Bueno, esa es la derivada. Lo que tengo que hacer con esta derivada es, como dice acá, evaluarla en 0. Entonces me va a quedar menos 3 es igual a esa derivada evaluada en 0. 2 por e a la 0 por 2 por 0 menos 3b. Es decir, 2 por 1, 2, por menos 3, por b. ¿Sí? Esto se va a ir, esto es un 1. Bueno, queda esto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiene que valer b? Si lo despejamos te queda un medio, ¿sí? Si pasamos el menos 3 dividiendo, se cancela con este, y si paso el 2 dividiendo, me queda un 1, que quedaba acá, dividido ese 2. Bueno, entonces respuesta final, valor de A y valor de B, ¿sí? Em, bueno, habría un tema más que por ahí, pero la verdad es que yo no sé qué opinás, Alan, que estás acá presente también. Está el tema de derivadas, de interpretación cinética de la derivada, pero me parece que eso no vale mucho la pena, ¿no? Eh, Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto. Sí, no sé, me parece a veces que es como confundir con algo que capaz después no se termina tomando. Claro, claro. Queda súper opcional a como vos quieras. eh, Capaz, no sé, como a vos te parezca. A veces a mí se me hace esa idea que es sumarles algo que está bueno, que es una buena aplicación de derivadas, pero después en los parciales no se toma y capaz en esta Claro, virtualidad se complica un poco más. claro, claro. Por ahí si fuese, viste, presencial es otra cosa, pero no los quiero confundir con un tema que por ahí no esté presente en el parcial, ¿no? Así que prefiero dejar acá por hoy y seguir, no sé si alguien tiene preguntas sobre cualquier cosa, me quedo un rato más, pero no me gustaría seguir sumándole ese contenido que seguramente no se va a trasladar al parcial. Así que bueno, los escucho, no sé si alguien quiere preguntar algo de la clase de hoy o algún ejercicio que no le salió, cualquier cosa o algo viejo, preguntan nomás.